Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá. En esta ocasión, en el proyecto de la séptima Aliyá, Ledor Vador. Bienvenidos. Para mí es una alegría hoy estar en compañía de Pablo. Pablo, bienvenido a este proyecto de generación en generación, séptima Aliyá, Parashat Noach. Shalom More, Shalom querida comunidad, es para mí un honor estar aquí hoy con ustedes para compartir la séptima Aliyá de Parashat Noach. La séptima Aliyá la encontramos en el capítulo 11 de Bereshit, desde el versículo 1 hasta el versículo 32, el final del capítulo. Y nos vamos a enfocar en el primer versículo, que lo voy a leer en español y si tú me ayudas por favor lo leemos en hebreo. Y dice así: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Vayehi kol haaretz safa echat udevarim ahadim. Me complace mucho el concepto de poder compartir contigo esta reflexión. De por sí esta primera expresión nos va a decir que hablaba toda la tierra una sola lengua, Safá Ejat. ¿Qué podemos decir? Rashi hace un comentario muy interesante respecto a este versículo, y lo que Rashi dice es que el idioma en el que la Torá pues está refiriéndose aquí, este idioma o esta lengua, era el hebreo, porque decía que la creación pues se remonta un poco al capítulo 2 de Parashat Bereshit, y decía que el hebreo fue el idioma en el que se creó el mundo, y en este momento, antes de que tengamos el suceso de la Torre de Babel, era el idioma bajo el cual se estaba pues moviendo toda la humanidad que existía para ese entonces. Luego pues vamos a tener el suceso de la Torre de Babel, de que la humanidad se organiza, pero no para algo de bendición, sino para algo que al Señor no le agrada. Y más adelante, pues versículos 5 y 6, dirá que el Señor bajó, y en el versículo 7 dirá que bajó, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Aquí es donde pues enseña que se dio origen a todas las lenguas, porque hasta ese momento solo se hablaba hebreo. Y es algo muy interesante que podemos conectar pues, con algo que pasaría para la época de nuestro Mashiach, que está en Hechos 2. Cuando tenemos versículo 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y aquí es interesante la expresión que utiliza, en el mismo lugar, que va a ser un símil a lo que pasa en Bereshit, que se reunieron todos en la misma ciudad para construir una torre. ¿Qué pasa en Hechos 2? En el versículo 4 dice: todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí podemos ver una figura de Tikkun, porque mientras que en Bereshit vemos cómo se organizó la humanidad para hacer algo que al Señor no le agradó, en Hechos vemos cómo se unen en pro de compartir la palabra, y es así una forma de rectificar el error que cometieron, y esta vez lo hacían en todas las lenguas, que fueron las lenguas que se originaron en este hecho de la Torre de Babel. La palabra Babel viene de una expresión en hebreo que precisamente significa confusión, y es ante lo cual viene lo que tú dices, el Eterno a querer quitar de pronto de una manera muy particular esa iniciativa negativa, y es confundiéndolos, generando confusión. Pero proféticamente está establecido y dirá el texto que el Señor permitirá también que la lengua santa sea restaurada, dice, y en aquel día todos invocarán a Hashem de común consentimiento, dice el profeta Zacarías. Y también en Sofonías, cuando se habla del concepto de pureza de labios, que el Señor devolverá pureza de labios, el versículo justamente anterior tiene todas las letras del alfabeto hebreo, es decir, estamos ante un concepto profético de que el Señor va a traer nuevamente la posibilidad de restaurar un idioma. Más que por el idioma, es por el deseo que hay de que nos podamos hablar entre hermanos, de que podamos estar de común acuerdo, en unidad real, para podernos comunicar. Como punto de cierre, me parece interesante que ahora que estamos hablando de generación en generación, esta parashá termina con los descendientes de Shem y nos va a dar toda la introducción hasta llegar a Terach, que será tema para la próxima Aliyá. No sé con qué más quieras tú de pronto concluir.
Es interesante que la forma en la que nos confundió el Eterno en ese momento fue la lengua. ¿Y que podemos conectar con la lengua? Con lo que dice Santiago, de que la fe no solo es hablar, sino que si no tiene alguna obra, está muerta. Y la palabra lleva a la acción, pero no es la acción en sí misma, y es por esto que tenemos que hablar, pero que ese hablar genere a otros a actuar junto a nosotros en pro de hacer un tikkun de lo que hemos cerrado. Cerremos con esto. ¿Cómo se dice palabra en hebreo? Devar. Y davar también significa cosas. En el hebreo no solamente son palabras, sino que las palabras se transmiten en cosas, en realidades. Que tengamos un excelente Shabbat. Me alegró compartir contigo este video, Pablo. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.